en la computadora. Ahí está. Pau me recuerda los martes que tengo, no, Patri, perdón, me recuerda los martes que tengo que avisar cuando voy a grabar, y los jueves cuando hago las mateadas me avisan los chicos también que avisen. Estoy grabando. En ese momento dejamos de criticar a la gente. ¿Cómo va Seba? ¿Cómo va Javi? ¿A quién no saludé? Vivi. A Sol ya la había saludado. Ale. ¿Cómo fue la semana? ¿Algunos empezaron a trabajar presencialmente? Además de Seba. Sí, Santi también está yendo. Algunos días. Va un día, nos juntamos con Santi. Ah, bueno. Yo me fui a rescatar la computadora nomás. Gran valor la computadora, ¿eh? Si no tenés Yo el computadora... otro día tuve la grata sorpresa de tener una reunión, con Santi sabía que compartíamos la subsecretaría, pero lo vi a Sebas también, así que dije, ay, conozco gente en otros espacios, así que por ahora no me tocó, zafé. Está bueno. Ro tuvo que hacer mudanza. Se van los de Cañitas, así que estuvo de mudanza. No se siente bien, Ro, así que hoy va a estar más callada. Bueno, empezamos. A ver si no tengo ningún más mensajes. De Ro, pasame el link. Ahí está, el último de pasarme el link. Ya estamos. Bueno, ¿cómo les fue en la semana? Vi poquitos trabajos. Yo dije, todos volvieron masivamente a trabajar porque veo poquitos trabajos. Creo que vi el de Sol, el de Patri, pero a Patri no la acompañaron ni Paola ni... Ahí la muteé a Betty porque tiene alguna tele muy fuerte. Vi el de Patri, vi el de Sol y nadie más, me parece. La actividad 4 decís vos, Rosy. Sí. No, todavía no entregué yo, No, porque como tenemos tiempo hasta el 7. No, bueno, cualquier cosa después, si muchos no entregaron, unimos la 4 y la 5. Así ya, la 4 y la final en realidad, porque la 5 sería el final, así que ya vamos a ir avanzando. Bueno, empezamos. En la clase, disculpame, Sí, ya se la de, perdón. Dice que tenemos tiempo hasta el 7 de entregar la 4. Sí, pero igual ya casi que la unimos con el final, así que el que quiera entregar... Yo ya se la mandé ayer, ¿sabes? Ah, y no la vi, Betty. Bueno, porque Sí, te la habrás mandado después de que yo corregí al mediodía. Ayer. Ah, a la tarde se la mandé yo. Ah, bueno, después lo voy a ver entonces. También, Bueno, Ro, yo también la envié. Ah, mira, Pau, estabas en falta. Le dije ayer a Patri, decirle a los chicos que suban la actividad. Sí, la del foro también hice y me gustó. Bueno, me hizo enojar porque no... Empecemos por ahí entonces la clase. Yo subí también la actividad, pero como estoy en la de Sol, me quedo tranquila, digamos, porque queda corregida. Sandra, la tuya ya la corregí, ya les corregí las dos. Pau, empecemos por qué te causó enojo la actividad, el foro, a ver. Y me enojé porque nada de lo que nos enseñaste y que está muy bueno, está buenísimo. Ojalá, le digo yo, justo le comenté a Patricia, ojalá sea el, qué sé yo, el modelo a seguir, ¿no? Porque ¿Todos vieron? Espera, Pau, dame un segundo. ¿Todos vieron la imagen que subimos o quieren que Pau se las cuente? ¿La vieron todos? ¿Javi, la viste? Sí. Flavia no. Sí. Vivi no. Contala, Pau, ¿cómo era? No, que no hubo un diagnóstico en absoluto, porque como decimos en las clases esta, que es la primera que yo entré con estos temas, el diagnóstico es fundamental para saber el nivel de cada participante, de cada alumno, y más en el que estamos, en el de donde el sujeto es el adulto mayor. No todas las habilidades son las mismas, pero no por eso es menor o es mayor, ¿no? ¿Quién quiere explicar cuál era la imagen que estábamos en el debate? Patrick, contá cómo era la imagen.
Eso quería contar. Un elefante. Es una imagen donde hay un Varios. supuesto docente y unos animalitos agrupados, hay un elefante, un pececito en una pecera, una foca, un mono, no sé si un tigre, no sé, algunos animales, o sea, la prueba que le da el docente es subir a un árbol. Entonces, lógicamente, por la naturaleza de cada animal, algunos van a poder hacerlo y otros no. Entonces, me parece que la imagen da cuenta justamente de que ese profesor no tuvo en cuenta a lo largo del proceso las posibilidades de cada alumno, y en este caso, como son animales, la naturaleza propia de cada uno. Obviamente que una foca no va a poder trepar un árbol, un elefante. Puede tampoco. ser, pero por ahí con dificultad quizá. Sí, pero a ver, ¿cómo se agarra la foca de un árbol, por ejemplo? No tiene manera, no tiene garras, no tiene O sea brazos, que, tiene aletas. Patricia, No, te puede sorprender No. si eso lo hacemos una analogía con la gente, ¿eh? Te claro. puede sorprender lo que puede hacer la gente. El pez se No, muere. no, claro, yo no dudo de que cada uno tiene posibilidades que incluso desconoce, ¿no? Qué Estoy lindo de hacer acuerdo, bien. pero me parece que por la naturaleza no da. Hola. Hola, Patri, te Sí, sí. escuchamos, ¿eh? Ah, no te veo, no sé qué pasó con la cámara. Oye. Para mí el problema no está en A ver, Ale. para mí el problema no está en la evaluación que plantea, sino que está más atrás, que es que eso denota que no hubo un diagnóstico de grupo cuando empezó ese docente a trabajar, o sea, de arranque, Claro. no de arranque, ¿no? y básicamente en esa caracterización previa que tiene que hacer del grupo al no estar presente, utiliza un instrumento de evaluación que trata de homogenizar toda esa diversidad. A mí me resultó gracioso porque en la vida cotidiana conozco muchos casos reales de ese tipo de comportamientos docentes, digamos. Pero sí, me parece que el problema se arrancó de muy atrás, no se hizo el trabajo fundamental de la caracterización con la que se iba a trabajar. Perfecto, A mí me hizo Ale. ¿Quién habló? error. Me Pastora. gustaría que Pastora, Seba contame. sí, me quedé con lo de Seba. Quería escuchar qué quería decir Seba de la gente. Bueno, listo. No, Pero No, ¿por yo qué hice te muteaste, Pastora? yo hice una... Pastora, no, hablás. Patricia, no. Yo, No hagas lío, Patri, en el grupo. no, hay que analizarlo de diversas formas la imagen. Para mí, no, obviamente, siempre es mi punto de vista. Primero que si bien el grupo es heterogéneo, hay que ver el contexto que se da esa acción o esa imagen. Si se anotaron para hacer un taller de cómo subir un árbol, y se anotaron todos esos animales, es muy probable que todos tengan distintos tiempos para llegar a subir el árbol, pero van a poder llegar al árbol si se les enseña, digamos, a subir el árbol. Hasta el mismo pez puede subir al árbol, con distintos tiempos, pero van a llegar. Haciendo una analogía con la gente, o con los alumnos, o con las personas que hacen algún tipo de taller o capacitación, digo, uno que está en la docencia, digo, ve los tiempos de cada uno de las personas que están en mi caso, en la escuela, y que todos tienen su distinto tiempo para llegar a un objetivo. Entonces hay que tener paciencia, hay que analizar, hay que indagar, hay que conversar con la gente, para ver por dónde enseñar, cuál es el mejor método de enseñanza, más allá del análisis previo que uno tiene que hacer, porque el análisis se hace constantemente, porque uno también tiene que ir evaluando cómo va avanzando o retrocediendo esa persona a lo largo del curso o de la clase. Así que, nada, por eso que le decía a Patri, después te va a sorprender la gente, a veces te sorprende, que con un poquito más de tiempo puede llegar al objetivo, pero
le va a tomar más tiempo. Sí, lo No, que no por quiero. ahí llama la atención de lo cómico, como decía Ale, de la imagen, es que el profesor dice, para hacer el examen justo, todos tienen que hacer lo mismo, ¿no? O sea, como poniéndolos en igualdad. Y eso es un tema que ustedes van a trabajar y que trabajan constantemente, que lo van a trabajar, y Seba lo hace todo el tiempo, seguramente, Ale también, que dan clases todo el tiempo, pero quienes no dan clases todo el tiempo van a tener que incorporarlo de a poco, que tiene que ver con no tomar un método único de evaluación o un instrumento único de evaluación, sino poder hacer una combinación de estrategias de evaluación. Sí, Seba. No, lo que quería decir también es que esa parte dice hay que subir al árbol, pero no dicen cómo, en qué tiempo, no dice, hay que subir al árbol, no dice el cómo. Si yo Pero lo pusiera, dice para que sea si, justo, como si yo que sea pusiera, justo. claro, pero si yo pusiera, tengo que subir al árbol en 45 minutos, hay otra cosa. Claro, aparte yo pienso que lo de la evaluación claro. también es como la fotografía del momento. Yo lo pensé como Sebas, al principio fue chocante, pero por ahí era algo en el, digamos, Que en lo el habían trabajado todas las transcurso. clases. Claro, porque fue en la mitad, en el medio del periodo, para ver si estaban aplicando bien las herramientas, las técnicas. Lo que hace ruido es eso de lo justo, porque si vamos a igualdad de oportunidades o igualdad de resultados, es como que ya va a otros temas, pero a mí me pasó lo mismo de Seba. Primero fue chocante y después decir, no, por ahí está evaluando si están aplicando bien las herramientas, o no sé, por una cuestión práctica. No, y que el docente tiene que adecuarse básicamente también, hay que hacer un análisis y adecuarse a las necesidades de cada una de las personas, en este caso de el caracol, el pececito, el tic. Ayer hablaba, justamente ayer hice el comentario, y digo, ¿qué pasa si, por ejemplo, si tomamos esa foto y no vemos el contexto, no tenemos en cuenta nada de lo demás y tenemos en cuenta esa foto? Ahora, ¿qué pasa si el gato, el mono, un chimpancé había ahí, y un pajarito, no conocen lo que es un árbol, se vivieron totalmente en el encierro todo el tiempo y lo sueltan ahí y dicen, bueno, hay que subir el árbol? No saben qué es un árbol. Y la naturaleza diría que esos tres animales tienen ventaja por sobre el resto. Ahora, si no conocen lo que es un árbol, nunca sabrían a dónde tienen que subir porque no saben, no lo conocen. Entonces hay que adecuarse para que el alumno pueda, digamos, estas personas, pues yo hago la analogía sí o sí con la gente, el docente tiene que adecuar los medios para que esa persona pueda llegar al objetivo. No, nada más que eso, porque ayer lo puse en los comentarios. Pastora, ¿qué querías decir? Ahora dice, no quiero hablar, me muteé. No, mil disculpas, lo que pasa es que justo está mi niño que quiere salir y andar en bici, y le invitaron y tuve que ayudarle, disculpas. No, yo también quiero ir a andar en bici. Se fue. Que me lleve. Porque los niños pobrecitos no aguantan. No, lo que comentar era, me hizo acordar a mí a una materia de la facultad que se llama epistemología, donde la docente, yo me acuerdo en el examen final, había aprobado, me senté a propósito de lo que estaba tomando el jefe de la cátedra, digamos, me senté, él me evalúe, y me evaluaba y me dice, yo creo que está bien, bueno, para mí tenés un 8. ¿Y vos querés hacer alguna pregunta? Le dice a la profesora. Y la profesora me dice, mirá que si no sabes esto no podés aprobar. O sea, la tipa me quería desaprobar, porque el profe, que es el jefe de cátedra, me había aprobado. La tipa decía, no, si no sabes esto no podés aprobar. Y me iba amenazando cada vez que me preguntaba, y me hizo como 10 preguntas más, y yo no sé quién me iluminó, que yo respondí todas. Habías estudiado, nadie te iluminó, ya lo sabías. Pero a mí me pareció que la situación esa de hostigamiento me puso nerviosa, pero por eso te digo que no sé quién me iluminó para poder aprobar. Yo había estudiado, pero sabía que ella no me quería aprobar, entonces por eso había elegido al profesor. Pero como el profesor es bueno y solidario, le dijo, ¿vos querés hacer una pregunta? La tipa me hizo 10 preguntas más y me amenazaba antes que responda. Si no respondía, no podés aprobar la materia, ¿viste? Entonces, en realidad por ahí ella tenía una lista de cotejo.
y por ahí había 10 temas que ella consideraba que sí o sí tenían que saberse para aprobar esa materia. No, era una materia filtro, que donde el obstáculo era ella, digamos. O sea, era una materia filtro, los que no podían rendir esa materia no podían terminar la carrera, ¿viste? Es una cosa así. Bueno, a mí me recuerda, a mí el ejemplo me hizo ruido en el sentido de que es un ejemplo para la educación formal, que en muchos aspectos no se considera estas cuestiones. Y lamentablemente se sigue trabajando de esta forma, ¿no? Y los alumnos quedan en el camino. Porque muchos compañeros, yo digo porque fui testigo de muchos compañeros que quedaron en el camino por esta profesora o por un par más que tengo que realmente eran algo imposible de pasar, digamos. Entonces, a eso es lo que quería aportar. Sí, las situaciones de examen siempre son situaciones de estrés, ¿no? Y que no las superamos nunca. Tenemos 15 años, 20 o 42 como mi caso, y cada vez que tengo un parcial, vuelvo loca a toda mi familia. Empiezo, no me hablen, que estoy estudiando, tengo que rendir un rato, no me acuerdo nada, hago toda y después me va bien y acá mi familia me dice, llorás, pero la situación de estrés es siempre igual en los exámenes, tengamos 10 años, 15, 20, 40, o por ahí cuando tenga 60 y siga rindiendo cosas, me voy a poner igual de nerviosa. Porque, ¿quién habló? Sandra, perdón. Sí, Sandra. Que yo creo que lo que eso del estrés que tenés también tiene que ver un poquito con lo que dice, a mí me pasa lo mismo, o sea, no importa, yo tengo 50 años, cada curso que hago, cada cosa que hago me pone igual de nerviosa. Pero porque creo que tiene que ver un poco con lo que dice Pastora, que es una mirada, sobre todo que se da en el ámbito de la educación formal, donde el momento de evaluación es un momento para que se ponga en relieve lo que no se sabe, lo que falta, no que dé cuenta de todo el proceso que hizo el alumno. Entonces, me parece que como está puesto tanto el acento a veces en la evaluación de no aprendiste esto, porque si vos llegas a un examen donde por ahí el profesor tiene como 10 puntos importantes para tomarte y que son realmente muy importantes, los has trabajado tanto y lo has dicho a lo largo de cada clase, es sumamente importante aprender esto, y lo has fundamentado en por qué la importancia de aprender. Entonces, a veces es como una posición, digamos, como en este caso en la imagen, también tiene que ver más que nada con un encuadre educativo de lo que se considera justo, una mirada de lo que en educación es justo. Bueno, pongo esta prueba como que fuera algo sumamente objetivo, donde no tiene en cuenta la diferencia subjetiva de cada uno, y la diferencia en este caso de individuos, digamos, la diversidad. Entonces me parece que eso también es un poquito lo que estresa, que uno no pueda, o sea, que uno sienta como que la mirada está puesta, no para colaborar con el proceso de aprendizaje, sino para marcar la falta. Quizás, Sandra, hay que tener cuidado con que eso no sea una percepción de uno sobre el examen. Claro, bueno, puede ser. Porque no está lleno de malos docentes. Porque no digo que es una conciencia como de lo que era la educación formal, claro, no sí, de los docentes malos, sino de cómo se tenía que tomar, digamos, para aprobar tiene que saber todo esto, digamos, una cosa así que claro, porque en realidad lo que nosotros vimos en los textitos cortitos que yo les di a ustedes para leer, es la diferencia entre la evaluación y la necesidad de la acreditación, ¿no? Porque también, eso es un tema que, ¿se acuerdan que lo conversamos la semana pasada? Y yo les comentaba el ejemplo de lo que sucedió ahora, cuando salió la noticia de no se va a evaluar, ¿se acuerdan? Y yo les decía que el título no tenía nada que ver con el contenido en realidad de lo que se dijo, porque entre lo que se dijo no es que no se va a evaluar, porque como les explicaba la semana pasada, y esto todos los que son docentes lo saben, siempre que uno está dando clases, siempre está evaluando. Uno siempre evalúa desde el principio. O sea, desde cómo se constituye el grupo y cómo uno va a dar clases a partir de cómo es el grupo, hasta el avance de cada uno, porque seguramente el 8 de Sol no sea el mismo 8 que Paola, o el mismo 8 que Marisa, o el mismo 8 que Quique. Ese 8 es en relación a su propio progreso. Y uno lo va evaluando todo el tiempo, porque cuando uno lee los trabajos, no solo cuando habla con ustedes, sino cuando uno lee los trabajos,
va notando las diferencias, aunque sean trabajos grupales, entre un grupo y otro, y hasta les digo que a veces se nota quién lo escribió dentro del grupo, por las palabras que usan, por los términos, por la forma de redactarlo. Se ríe Quique. Porque yo les voy diciendo, tú lo escribiste vos, fíjate que acá no sé qué, y nos vamos whatsappeando y ahí vamos avanzando. Entonces, evaluamos todo el tiempo. Lo que es diferente es que llega un momento que hay necesidades de acreditación de los conocimientos. Y eso depende también del nivel educativo en el que se dicten clases, cuáles son, y las instituciones. Por ejemplo, vos tenés instituciones donde tenés una cantidad obligatoria de actividades que tomar. Hay otros que no, que te lo dejan a tu criterio, pero vos, por ejemplo, no sé, yo trabajé muchos años en la UAI, vos tenés que tener por lo menos mínimo 3 notas del alumno por cuatrimestre. Que eso pueden ser 3 actividades prácticas, 3 parciales, 3 integradores, 3 lo que se te ocurra. Pero sí o sí tenés que guardar la documentación, y eso es uno de los puntos que vamos a ver cuando hablamos de las pruebas escritas. Hay momentos que hay necesidad de documentar lo que uno está evaluando, porque hay instituciones que te lo piden. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo, Sandra? Sí, sí, entiendo perfectamente ahí. Entonces ahí uno tiene distintas estrategias para adoptar. Lo importante es que nosotros pensemos siempre la evaluación como un sistema. Siempre la pensemos integrada, no la pensemos con un solo instrumento de evaluación, sino como un todo. Empezamos con un diagnóstico, como decían varios de ustedes al principio, y ese diagnóstico que hacemos del grupo ya es una evaluación. Quizá no le ponemos el rótulo hoy estoy evaluando, pero sí estamos haciendo un diagnóstico del grupo, y seguramente vamos a saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Les voy a contar que, por ejemplo, en el otro curso que yo tengo de lectura comprensiva, tengo gente que no puede contestar 3 preguntas sobre un texto corto. Les puse un cuento breve de media carilla, sería, no llega a una carilla, y les hice 5 preguntas. Y tengo dentro del grupo gente que hizo unas interpretaciones larguísimas sobre de qué se trataba el cuento, y gente que no, le costó mucho contestar las preguntas simples. ¿Quién es el protagonista del cuento? ¿De qué se trata la historia? Entonces, uno cuando empieza con ese diagnóstico es muy difícil trabajar, porque yo tengo una psicóloga con 5 títulos y tengo una persona que no terminó la secundaria y que le está costando contestar 5 preguntas. Entonces, claramente uno tiene que ir haciendo un trabajo diferenciado en el grupo, y eso es un momento de evaluación. ¿Sí? Entonces nosotros evaluamos todo el tiempo. ¿Evaluamos cuando empezamos? Sí, lo vimos juntos. Evaluamos y hacemos un diagnóstico del grupo. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico del grupo? Y ahí ustedes tienen un textito cortito, que en realidad es demasiado simple, pero se los quise dejar como guía, sobre todo para los que no son docentes, sobre cómo son las formas que ustedes, los instrumentos que podrían utilizar. El tema con el instrumento, vamos a empezar por ahí, es que no hay un instrumento mejor que el otro, sino hay momentos distintos para evaluar, y hay cosas diferentes que vamos evaluando en cada momento, ¿sí? Una cosa es si nosotros evaluamos y hacemos el diagnóstico del grupo, y por ejemplo, hacemos una encuesta o una entrevista para saber las características del grupo, ¿sí? Que podría ser uno de los instrumentos para utilizar. Y otra cosa es que esa encuesta o el cuestionario se transformen siempre en la forma de evaluar que vamos a tener con el grupo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Veo algunos muy serios y otros no los veo porque hoy las cámaras, hoy internet nos abandona. Pastora, ¿bien? ¿Vamos hasta acá? Perfecto. Bien, porque te veo lejos a vos. Entonces no puedo ver si vas bien o no. Entonces, nosotros tenemos que entender, y ustedes esto lo van a tener que volcar en el trabajo final, que la evaluación es un sistema, y van a tener que poner qué instrumentos van a utilizar en ese sistema para cada uno de los momentos. Entonces, para hacer el diagnóstico, ¿qué vamos a utilizar? Yo les decía, jueguen, inventen, ¿se acuerdan cuando empezamos? Bueno, muchos de ustedes dijeron que iban a usar una guía de preguntas, otros dijeron que iban a usar un cuestionario, otros pensaron incluso
los que dan algo más práctico, pensaron en hacer una observación de cómo la otra persona hacía, por ejemplo, no sé, un pan, o cómo hacía trabajos de construcción, en el caso de Patricia, Paola y alguien me estoy olvidando. Patricia, Paola y... Chicos, perdí la memoria, perdone. Me falta el varón del grupo. Patricia, Paola... Pablo. Ahí está. No podía desmutarme. No te voy a No desmutear. me podía desmutar para contestarte. Les pido disculpas porque tengo problemas de memoria. Consecuencia de que todavía no me he recuperado. Entonces, Una pregunta, sí, Pau, una pregunta. sí, Patri. Vos notás, sobre todo en la formación de adultos, ¿no? Notás que es una persona, como dijiste vos, por ahí que no terminó el secundario, que por ahí no tiene el hábito de la lectura, todo eso, vos diagnosticás que a esa persona le cuesta más retener cosas o interpretar cosas. En ese caso, esa persona asiste a todas las clases, toma nota, hace los trabajos, pero a la hora de la evaluación final es como que no le quedan... Porque no podés llegar a la evaluación final con ese diagnóstico. Y ahí es lo que te decía Seba. Tiene distinto tiempo y va a llegar. Va a llegar, pero ahí depende el 100% de tu trabajo. O sea, si yo tengo una persona con una interpretación bárbara, que casi no te dices... Casi a veces te preguntas por qué se anotó en el curso. No con maldad lo digo en el sentido de si en realidad vos podés aportarle cosas. Porque la verdad es que uno lo que espera como docente es poder aportarle conocimiento a la otra persona, o habilidades, o reordenar, o no sé. Algo tenés que generar en la otra persona, ¿no? Entonces, yo seguramente, que es lo que hago siempre, le dedicaré más tiempo al que más necesita ayuda, sin descuidar al resto del grupo, pero uno lo que va haciendo ahí es dedicarle más tiempo a esa persona para que llegue al árbol, a la cima del árbol. ¿Y se le puede proponer un método de estudio? ¿Se le puede proponer un método de estudio? Le propones métodos de estudio, le das trabajos por separado, lo podés poner en equipo con alguien que entienda un poco más, para potenciar el aprendizaje. Tenés 1000 estrategias, pero si vos no diagnosticaste al principio y ponés como resultado lo que vos decías, puede hacer el examen, el trabajo final, antes de hacer el trabajo final tenés que lograr que siga la clase, que pueda entenderte, que pueda empezar con los trabajos más chiquitos. Probablemente voy a tener que poner a esas personas en equipo con otras personas que entiendan un poco más, para potenciar ahí el aprendizaje. Y ver que el otro no le haga la tarea también. Que es el otro peligro que corres en esos casos. Porque a veces queremos ayudar y en realidad si le hacemos la tarea al otro no lo ayudamos. ¿O no? Ahí se quedan todos callados. Me parece que todos se copiaron en este examen. No, sí, es cierto eso. Una vez en las ganas de colaborarlo para que le resulte más fácil, finalmente lo estás limitando. Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Yo tengo una negación, además de los deportes, que creo que ya lo conté, tengo una negación con el tema de los idiomas. Nunca pude aprender un idioma. Y yo era muy buena en las otras materias, porque era muy aplicada, era súper aplicada, y entonces cuando llegué a tercero, lo que me pasó siempre es que los profesores de inglés, esto es no sé ahora, pero cuando yo iba a la escuela, los profesores de inglés seguían el ritmo de los que sabían. Entonces, en realidad, tenía un montón de compañeros que iban a la cultural. Acá en Quilmes están llenos de culturales, ¿no? Hay como 3, 4, no sé cuántos hay. Entonces, mis papás nunca habían podido, apenas comíamos, así que imagínense, cuando comíamos, imagínense, menos pagar una cultural. Cuando estaba en tercer año, me acuerdo que me senté al lado de 2 nuevos, que eran mellizos, y me hacían la tarea de inglés. Entonces, la profesora calificaba poniendo puntitos verdes a los que entregaban primero la tarea. Entonces, mis compañeros, los mellis, me hacían mi tarea. Y yo iba corriendo a entregarla primera para ponerme puntito verde para poder zafar, porque si no aprobaba nunca. Entonces, me acuerdo, y esto se ríen los hijos de mi marido cuando se los cuento,
claro, yo estaba llena de puntitos verdes, pero si ustedes me preguntan una palabra, no sé, el otro día le preguntaba a Santi, ¿pero qué quiere decir? Decímelo en inglés, ¿se acuerdan? No sé, una palabra. Entonces la profesora me decía, muy bien, usted sabe mucho, tiene mala junta, pero sabe mucho. Y yo pensaba, si yo fuera por mi junta no aprobaría nunca, ¿no? Entonces yo tenía un trato implícito con ellos, que yo los ayudaba con todas las otras materias, y ellos me hacían mi tarea de inglés. Entonces, en realidad, la verdad es que me ayudaron a zafar el año, y así fui zafando muchos años con distintas técnicas, pero no aprendí una palabra de inglés. No sé una palabra. A veces estoy en una conferencia muy específica de temas de educación y están hablando en inglés y no hay traducción, puedo entender la conversación, pero no me pregunte, no puedo hacer una pregunta, no puedo hacer un comentario, no puedo nada. Pero a veces cuando le hacemos la tarea a los demás, o como decía Sandra recién, uno quiere el ímpetu de ayudar. Si le hacemos mucho la tarea a los demás, a la otra persona, mismo a veces los profesores hacemos eso. No sé si a Ale y a Seba les ha pasado de ver hasta profes que se ponen a hacerle la tarea a los chicos, ni hablar, que eso va a ser algo que se va a evaluar recién el año que viene, a cuáles chicos le hicieron los papás las tareas en cuarentena. Eso va a ser un tema el año que viene, porque muchos papás que por ahí están cansados, vamos a decir la palabra, de explicarle a sus hijos la tarea, a veces era más fácil ponerse a hacerla, y les terminaban haciendo la tarea en lugar de los chicos poder hacer la tarea en este tiempo. Eso va a ser un tema el año que viene, cuando se quieran acreditar los conocimientos. Rosana. Sí. Hola, primero, buen día a ¿Cómo todos, estás? disculpen la tarde, pero hoy tenía que salir y nosotros salimos por número de documento y bueno, se complica a veces hacer todos los trámites. No, más que nada, mira, lo que estaba escuchando, algo muy interesante, con lo que estaba hablando Patricia, con lo que estabas contando vos, de las negaciones. Yo no había escuchado también de un profesor que nos decía, a ver, hay personas que cuando piensan, uno se da cuenta que salen un montón, y opinan, y están en clase, pero dicen que al momento de rendir es como que le agarra un pánico por rendir. Capaz que parece una tontera, pero también eso lo he escuchado varias veces, como hay personas que son caraduras y van a rendir igual, y la prueban. Tal vez debe pasar por ese lado, ¿no? Debe ser más un sentido, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Rosana. Los nervios son... Lo que pasa que el problema es así. Supongamos, vamos a cambiar el esquema de nuestra clase. Y supongamos que ustedes no fueron... ¿Cómo? A ver, ¿alguien leyó el texto de los instrumentos de evaluación? Sí, yo sí. Patri sí, Seba hace así con la cabeza, Sí. igual no debe conocer de memoria. ¿Alguien Yo más? también. Sí, Sergio dije. Ah, perdón. ¿Cómo se llamaría la técnica que nosotros utilizamos para evaluar el trabajo que fueron haciendo? Sería, yo lo leí por arriba, pero sería como el portfolio. Muy bien. Y vamos entregando, sí. A mí me pasó, pero cuando en otra materia no me dijeron que era el método de evaluación, y el último día dijo, tiene que entregar un portfolio, y todos nos quedamos mirando como diciendo, ¿de qué me está hablando? Y dijo, es todos los trabajos que fueron entregando en clase que da cuenta de recorrido y el proceso de aprendizaje que fueron teniendo y la adquisición de conocimientos. Ah, pero sería esto, porque nosotros como que terminamos ya. Exactamente. No, Ro me pone, dudo que haya padres que quieran perjudicar a sus hijos. ¿Dónde está Ro? No la veo ahora. Ah, no sé, tiene la cámara apagada. No, Ro, nadie quiere perjudicar a los hijos. Lo que pasa es que llega un momento que los papás, que no tienen las herramientas pedagógicas para enseñarle la tarea todos los días a los hijos, en algunos momentos terminan haciéndole la tarea, porque como vieron que decíamos la semana pasada, se lo expliqué una vez, no lo entendieron, se lo expliqué 2 veces, no lo entendieron, a la tercera vez lo entendí yo, decía un profesor. Bueno, imagínense para los padres que no están preparados, no tienen herramientas de formación para eso, llega un momento que no porque quieran perjudicar a los hijos, pero de alguna manera el que termina haciendo la tarea de la otra persona sin querer lo perjudica. No es queriendo, pero lo perjudican. Yo creo que se agudiza más la falta de conocimiento si vos lo ayudás, porque mañana le toman No un es examen y el chico ayudarlo, no es puede hacerle la responder. tarea, son dos cosas distintas, ¿eh?
Una cosa es ayudarlo y otra cosa es hacerle las cosas. Son dos cosas... Estoy de acuerdo. Por eso digo que creo que ningún padre porque en este momento lo perjudicás si le haces la tarea, y el día de mañana estás acentuando las faltas que va a tener el día de mañana el chico de aprendizaje. Claro, en realidad cuando vos te vas haciendo, no sé qué tocaste, Patri, yo tampoco te puedo desmutear, pero algo hiciste. Estoy intentando desmutearte como desmuteo a los demás, pero no sé qué tocaste, Patri. Ahí intentalo. Yo no puedo, no sé qué tocar. Ahí está. Ya déjalo así. Ya estás desmuteada. Es la tecnología. Sí, no sé, igual no sé si mejor, porque así no hablo tanto. Y pero si no me quedo hablando sola. Bueno, lo que yo decía es, cuando hablábamos recién con Sol de que nosotros armamos un portfolio, para que sea un portfolio con todas sus características que lo hacen propio, cuando ustedes entreguen el trabajo final, deberían tener una carpetita con la actividad 1, la 2, la 3, la 4, el final, y al final de todo, escribir una nota que va al principio de la carpeta, pero que se escribe al final, que es donde ustedes autoevalúan su proceso de aprendizaje. Y entonces cada uno de ustedes va a decir, me encantó hacer esta actividad, me costó esta parte, no me gustó esta actividad porque me sentí expuesto, me gustó, no me gustó, la parte que más me costó fue esta, la que menos me costó. Incluso, lo que dice la bibliografía es, si hay algún trabajo que le salió muy mal, que la profe le dijo, este trabajo está muy mal, poner, este trabajo fue el peor de todos porque... Y hay una aclaración. ¿Cuáles fueron las características que hicieron que ese sea su peor trabajo? En este caso podría ser, no sé si el peor, pero sí el que más les costó. Entonces decir, bueno, el que más me costó fue la parte de, no sé, de poner las técnicas de enseñanza, porque me costó el proceso de conceptualizarlo, no sé. Cada uno de ustedes sabe lo que más le costó. Lo que sí, cuando hablábamos del estrés de los exámenes, si uno les pidiera a ustedes todas las clases, solamente que lean los textos y que sigan las clases, sin ir avanzando con el trabajo práctico que es la evaluación final, probablemente con estas mismas clases, si ustedes se encontraran solos con la actividad práctica final, les costaría mucho más. Porque en el medio nosotros le fuimos aprendiendo juntos. Acá falta el diagnóstico. Acá fíjate que estás confundiendo tal cosa con tal cosa. Acá cada devolución que uno les fue haciendo a ustedes, al trabajo siguiente no estaba ese error, ¿no? Entonces eso les va dando también a ustedes mucha seguridad y no llegan al estresazo del proceso de evaluación. Igual así todo les voy a contar que muchos de ustedes van a tardar en entregar el trabajo final. Porque si bien le tienen que agregar 3 palabras, ponerle carátula, como digo yo, y entregarlo, el entregarlo, es decir, en este momento me van a evaluar, y en realidad ya los evalué todo este tiempo que estuvimos juntos, ¿sí? Entonces, es eso que uno tiene de ese momento que está con entrego, no entrego, entrego, no entrego, ahora virtual, ¿no? Pero entrego, no entrego, entrego, no entrego. Siempre genera un estrés. No es el mismo ahora, por ejemplo, que van a tener ustedes para entregar algo, que solo tienen que agregarle algo y mandarlo, que si ustedes tendrían que hacerlo desde el principio solos. Claro, pues fue la mejor forma que tuvo usted para hacer. Esto también, digamos, si uno tiene mucho trabajo, en realidad no quedó todo para el último. Lo hicimos clase a clase, entonces esto nos facilitó también la tarea, ¿eh? Fue buenísimo. Eso es lo que ustedes tienen que intentar. Yo entiendo que a veces, como decía Seba en una de las clases, a veces ustedes tienen capacitaciones que dictan que son de 2 o 3 jornadas nada más, ¿no? Y entonces a veces se hace difícil hacer una evaluación de proceso tan detallada, con entregas, con cada una de las cosas, cuando es tan corta la capacitación, ¿no? Pero sí hay que buscar que el instrumento sea lo menos estresante posible, ¿no? Lo menos buscar, bueno, tenemos nada más que 2 o 3 días de actividad, 2 o 3, o a veces una jornada de actividad.
Bueno, entonces, bueno, que sea un debate en grupo, que de ese grupo se saquen conclusiones, si es teórico, supongamos. O, bueno, buscar la manera de que sea lo menos estresante posible. Siempre lo que uno tiene que evaluar es que uno a lo largo del dictado del curso tiene que ir complementando, y hay una palabra que me la escribí por acá, esperen porque la memoria me falla, por eso lo tuve que escribir, pero ir triangulando la información. ¿A qué nos referimos con esto? Entre los instrumentos que ustedes van a encontrar, que son todos muy simples, muy cortitos, incluso el que quiera profundizar más sobre alguno me escribe y tengo un montón de bibliografía, pero no se las puse para no abaratarlos con cosas, pero lo importante sí es cruzar la información. Entonces, ninguna de esas técnicas sirve sola. Entonces, si ustedes van a mirar las técnicas, ustedes van a encontrar que al principio hay un grupo de técnicas que tienen que ver con la observación, ¿no? Con el registro de todo lo que uno ve. Con una lista de cotejo, lo que le decía recién a Pastora, los puntos que uno espera que el otro o sepa o haga, ¿sí? No siempre es teórico. A veces tiene que ver con lo actitudinal también. Y después, ¿cuáles son las escalas que uno se pone? Y en esto, las escalas, cuando ustedes lo lean solos, lo que tiene que ver es con esa percepción que uno tiene como docente de cuáles son las características que tiene que tener este trabajo para poder estar aprobado. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no deberían faltar? Si ustedes ahí estamos hablando de la calificación del bueno, muy bueno, regular, dependiendo, ¿no? Exactamente, Betty. En realidad lo que uno piensa, y esto a veces algunos profes que son ordenados lo escriben y otros lo pensamos, es en realidad cuáles son lo que no, como decimos algunos, los irrenunciables, lo que tiene que estar sí o sí en el trabajo, lo que sí o sí tiene que estar para aprobar. Si ustedes me preguntaran a mí, y supongamos que hoy alguno de ustedes, no sé, se enferma, no tiene más ganas de escribir, no puede terminar el trabajo y lo entrega como está, todos están en condiciones de aprobar, en realidad, porque ya con los trabajos que presentaron hasta el momento, todos están en condiciones de aprobar, porque la vara de uno es aprobado o desaprobado. Ustedes saben que nosotros calificamos, nosotros a lo largo de las actividades prácticas yo les voy poniendo notas que son más estímulos para ustedes, que en realidad yo podría ponerles aprobado o desaprobado nada más. Lo que a mí me gusta es estimularlos para que ustedes sepan siempre esa distancia entre el 7 y el 10 que le permite saber si estuvo más cerca del bueno o más cerca del excelente, y ahí ustedes mismos sepan qué modificar también. Pero si ustedes me preguntaran hoy a mí, y pasara algo por lo cual no tenemos la clase que viene, no pueden escribir cosas nuevas en el trabajo estaría aprobado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si yo me hago una lista de cotejo mental cada vez que los evalúo y digo, ¿está el diagnóstico? Sí, está el diagnóstico. Hay algunos de ustedes que, por ejemplo, no están conectados hoy porque no se pueden conectar en este momento, pero que es el trabajo número 4 y todavía les sigo diciendo, acuérdense que no está el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ¿está el diagnóstico? Sí, está el diagnóstico, no está el diagnóstico. ¿Está el tema de la clase? Sí, está el tema de la clase. ¿Está la secuenciación de las clases en algún tipo de planificación? Está la secuenciación. ¿Está el método que van a utilizar? ¿Está mejor explicado, peor explicado? Está el método igual. ¿Está el sistema de evaluación? Algo tienen pensado los que ya escribieron. Entonces, en ese esquema, uno es cuando dice, hago una lista de cotejo y digo, todos estos son los irrenunciables que tienen que estar en el trabajo. Seguimos en la lista de instrumentos para evaluar. Bueno, podemos tener distintos tipos de guías de preguntas, ¿sí? Que se acuerdan que cuando hablábamos al principio, uno puede hacer guías de preguntas que evalúen diagnóstico o guías de preguntas que analicen ya sobre la clase. Por ejemplo, si ustedes estarían analizando violencia de género y le llevaran a los estudiantes todas las clases distintos recortes de diarios o noticias que fueron, recortes de diario, qué vieja que estoy, noticias que fueron apareciendo, links son ahora, ¿no? Que fueron apareciendo sobre la temática, los ponen a discutir en el grupo para ver cuál fue la problemática en eso, y después quieren generar alguna guía de preguntas sobre eso, ¿sí? Sería una forma de ir evaluando el tema. Cuando pensemos
hay instrumentos que son viejos, que son, o sea, que no es un invento nuevo, ¿no? Una guía de preguntas, un cuestionario, una evaluación escrita. El tema es qué tomamos en eso, ¿sí? Respetando, como hablábamos con Sergio, creo que fue la clase anterior, el tema de la congruencia, de lo que uno está evaluando, ¿sí? No puede evaluar algo que no enseñó. Y a todos nos ha pasado, bueno, cuando nosotros, en otro curso de capacitación similar a este, yo daba clases para publicistas que querían dar clases. Entonces les pedí a todos que en la primera clase me cuenten, por escrito, me tenían que traer de la primera a la segunda clase, un relato de alguna clase que se acuerden. Y yo me acordaba recién de eso cuando hablaba Pastora. Porque en realidad muchos lo que se acuerdan es una evaluación frustrante. Hay como los dos extremos, ¿no? Se acuerdan de un profe o por una situación muy buena o por una situación muy frustrante. Y en eso está bueno trabajarlo, porque en realidad lo que uno tiene que ir eliminando para uno como docente es eso que no le gusta que le hagan, ¿no? Por ejemplo, evaluar algo que uno no dio. Entonces, si nosotros trabajamos, supongamos Quique con la panadería, trabajamos en todas las clases, cuestiones prácticas, ¿sí? Tenemos 10 minutos de decir cuántos ingredientes se ponen cuánto pesaje de cada ingrediente se pone en el pan, y cómo se hacen los distintos tipos de panes, en qué momento se pone, no sé, el orégano para el pan de orégano, y si nosotros todas las clases los vamos viendo avanzar, seguramente tengamos una lista, un registro de clase por clase del avance de cada alumno, y después en realidad la evaluación para la acreditación va a ser, como decía, no me acuerdo quién lo dijo hace un ratito, si todas las clases hacemos lo mismo, el día que evaluamos solo lo vamos a estar mirando hacer el PAM y vamos a saber si avanzó durante todas esas jornadas o no. Perdón. Entonces, decíamos, uno puede hacer observación con registros, con listas de cotejo, con escalas. Podemos hacer entrevistas con guías de preguntas, con portfolio, como decía Sol recién. Con encuestas. Las encuestas, por lo general, como son muy cerradas, nos ayudan a conocer algunas cosas nada más, ¿sí? Si Quique quisiera saber en un examen una encuesta, nosotros, por ejemplo, cuando evaluábamos a los enfermeros para el concurso de ingreso a planta en el gobierno, hacíamos lo que, bueno, para la bibliografía se llaman preguntas objetivas, hacíamos multiple choice, pero ahí nosotros sabemos que el enfermero no se puede equivocar. O sea, si la persona está en un paro cardíaco y está con tal situación, ¿cuál es la primera acción que tiene que tomar el enfermero? Entonces están las 5 opciones, y en ese momento esa evaluación sirve, porque además ustedes están entrevistando 300 personas al mismo tiempo, con quien no tuvieron un proceso de aprendizaje compartido, ¿sí? Porque a veces evaluamos cosas de las cuales no compartimos el proceso de aprendizaje. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. No sé si alguna vez a ustedes les pasó. Entonces, en realidad, ahí uno dice, evalúo de memoria, porque el multiple choice, ¿qué es? Memoria, básicamente, ¿no? Entonces, evalúo de memoria, y hay cosas en las que no se puede equivocar. Si primero tiene que tomar la tensión arterial, no puede hacer otra cosa antes que tomarle la tensión arterial. ¿Sí? Entonces, sí o sí es esa la respuesta. El problema también es para acordar, perdón, no, me hiciste acordar que yo una vez tuve que tomar una evaluación a planta de abogados, y en realidad estaba con un profesor y yo tenía que estar ahí mirando, qué sé yo. Y no sé cómo se copiaban los abogados, le tuve que llamar la atención varias veces. Me pareció... Son de terror los abogados. Te están atacando, Sergio, defendete. Gente adulta, ponerte a copiar del compañero para... No. Lo digo yo porque también soy abogado. Ah, vos también, Santi, entonces defendete, Santi.
¿Querías decir algo, Sergio? ¿Querías defender No, al básicamente gremio? lo que pasa es que más o menos, a ver, lo que uno siempre, si uno lo tuviera que aplicar ahora, ¿no? Siempre el instrumento que utilizamos nosotros, ¿vale? Lo que uno fue la parte de formación, fue siempre con con la técnica de prueba y con los distintos instrumentos, escritos, orales o, bueno, objetivos que tendría que ser un multiple choice. Siempre fue dentro de ese esquema donde nosotros nos manejamos. Eso fue la parte, por lo menos así, nosotros lo que estudiamos con algunos casos prácticos en la última parte de la carrera. Pero justamente yo en el trabajo donde vengo orientado, que es el de alfabetización digital, que estamos armando, bueno, uno de los instrumentos, y viendo, como son todos marcos teóricos, lo que se va a dar en la capacitación, y bueno, es una de las técnicas o los instrumentos que voy a elegir, me parece. ¿Cuál vas a elegir? El objetivo, multiple choice. Ojo con el multiple choice, con la elaboración de las preguntas, porque en realidad es un buen instrumento, sobre todo cuando uno tiene que hacer una cuestión de un examen homogéneo, ¿no? Y validar ciertos conocimientos para poder pasar a otra instancia, pero hay que tener cuidado con la elaboración de los ítems. Y ahí es donde muchos docentes fallan. Porque a veces, y esto lo digo también como alumna, porque yo estudio abogacía, a distancia, y entonces tengo que, todos los exámenes por multiple choice, los de cada asignatura, después tenemos lo que es un rejunte de 5 materias juntas, no sé si conocen el sistema ustedes, yo estudio en siglo XXI, y tenemos 2 parciales por tenemos 4 trabajos prácticos por materia, con 4 exámenes domiciliarios por materia, más 2 parciales, que los parciales son con múltiple choice. Cuando llegamos a una instancia de la carrera, nos toman 6 materias juntas en un integrador que es oral, para el cual nadie nos prepara, o sea, nadie te prepara para, yo porque tengo otra profesión, pero el que no tiene otra profesión, el que nunca estudió, el que te toman 6 exámenes juntos, que yo lo tengo que rendir ahora en marzo. Les mandaría una foto de lo que es mi biblioteca. Después uno sigue un poco más la carrera y otro examen de nuevo de 6 materias integradas. A mí me vuelve loca porque yo no sé estudiar de memoria, soy educadora, nosotros chamullamos con Ale y con Seba, como decía el otro día el ministro, nosotros hacemos de zaraza. Entonces, después de que zarasear tantos años, es muy difícil y a veces en algunas asignaturas, pero esto no solo en esta carrera, en cualquiera que ha tocado multiple choice, empiezan con los jueguitos de, bueno, entonces esto es, no sé, 4 palabras, ¿no? La definición son 4 palabras. Entonces te ponen 4 palabras, te cambian una. Te ponen supongamos que la definición sea esto es exacto, esto, aquello, una definición de 4 palabras y te cambiaron una. Entonces, en realidad, no es lo mismo si la enfermera tiene que tomar primero la tensión arterial o sacarle sangre a la persona. Eso es mucho más fácil de definir. Y si vos leíste toda la bibliografía y estudiaste para ser enfermero y lo haces todos los días de práctica, el que hace todos los días la enfermería de práctica sabe que primero tiene que tomar la tensión, entonces no hace falta que lo estudie. O sea, con haberlo hecho todos los días ya lo sabe. En cambio, cuando vos haces una 3, 4, en realidad, por lo general, para que funcione bien un multiple choice tiene que tener 5 opciones, o si no, verdadero o falso, pero no tiene que tener este jueguito de palabras, porque es lo que confunde al alumno, y un alumno que está muy preparado por ahí queda fuera. Esto de decir, no sé cómo explicarlo, es muy difícil de explicarlo. En realidad lo que quiero decir es que no tienen que tener ese engaño de las palabras, de cambiarle una palabra o 2 palabras. Tiene que tener un cambio entre los 5 ítems de conceptos, ¿no? ¿Qué es un bien no fungible? Y es esto o aquello. Pero tienen que ser 3 definiciones concretas, que si vos lo leíste en algún momento lo puedas definir. O que, no sé, ¿por qué no podés cambiar la utilidad del bien que alquilaste en privado 3? Y bueno, no la podés cambiar por esto o por esto. Pero no jueguitos de palabras. El multiple choice tiene mucho de eso y es lo que vuelve loco a todos los alumnos en el momento de ser calificado.
Sí, pero igual, por ejemplo, lo que estaba pensando yo, que estamos pensando con Sonia, es muy orientativo el multiple choice que tenemos pensado. O sea, son con opciones, pero sabemos que es una correcta que a simple lectura del choice uno se va a dar cuenta. El que estuvo leyendo más o menos, ese se va a dar cuenta. A ver, yo sé que el multiple choice tiene, o puede ser muy fácil, o puede ser extremadamente difícil por las confusiones que se dan. Por ejemplo, cuando se le suman ninguna de las anteriores o todas las anteriores, esas dos palabritas, esos dos juegos que se le ponen también, o como decís vos, ¿no? Que cambiar una palabra por otra, sí, ahí puede generar una confusión hasta el que lo leyó todo y que lo sabe de arriba abajo el tema. Pero justamente ya venía orientado a seguir con eso, o sea, es muy orientativo de una sola respuesta correcta. Y avisarle a la gente antes que va a ser multiple choice. Porque la forma de estudiar es totalmente diferente. O sea, nosotros porque los hago cargo a Seba y a Ale, que seguramente dieron las materias igual que yo. Nosotros estudiamos para comprenderlo y para poder explicarlo. Entonces, una cosa es, vos vas a un examen oral y tenés que rendirlo, y bueno, ¿y qué dice el Banco Mundial sobre las recomendaciones en los 90, estoy hablando, ¿no? Entonces uno decía, yo estudié en esa época, y uno decía, bueno, el Banco Mundial dice, y te puedes hablar 3 horas, puedes hablar. Ahora, si a vos te avisan que vas a tener un multiple choice, tenés que estudiarlo de memoria, y eso es lo complejo. Porque además, en abogacía es más fácil estudiar de memoria, porque tenés leyes, tenés, bueno, cuestiones más estructuradas. Pero, por ejemplo, para nosotros pensar en educación, en la carrera de educación, tomar múltiple choice, le complicamos la vida a los chicos. No se puede. No, Ale dice que no con la cabeza. No, es complejo. Yo como técnica la descarto siempre. Yo como técnica, porque volviendo un poco al principio, vos tenés que conocer el grupo con el que trabajás y saber qué habilidades ha desarrollado uno, ¿no? Cuáles son los recorridos. Casualmente el viernes me contaban de una situación, bueno, una mujer que tiene a cargo un merendero en su casa, ¿no? Entonces se puso a hacer el fines, se tiene que recibir, para recibirse de la secundaria, entonces le toman Platón. Filosofía, ¿no? Estamos hablando de una persona que se escolarizó ya con una edad muy avanzada, digamos. Hizo el fines primaria, le fue bien, aprendió a leer, escribir y entró en el trayecto secundario. Se escolarizó. Le toman Platón virtualmente, ¿no? Por Zoom. Se tuvo que comprar una tablet para poder ingresar al Zoom. Le toman Platón Multiple Choice. Filosofía, la alegoría de la caverna o multiple choice. ¿Entendés? Yo iría y le sacaría el título al docente y se lo entregaría a ella, no. O sea, ahí hay que... No para todos los casos sirve... Y además un tema que es 100% interpretación. Totalmente a interpretación, va. Qué difícil. Qué difícil porque además, bueno, desalienta mucho. Entonces, No te escuché, Ale, se te cortó. No, que entiendo también que en esta circunstancia estamos trabajando en la compu el doble o el triple de tiempo de lo que estábamos en el aula. Entonces, muchos trabajadores de la educación están alienados y resuelven, digamos, ¿qué puedo meter acá? Un múltiple choice. Y listo. Y bueno, y frustrate una persona que viene haciendo un proceso de aprendizaje tremendo. Por suerte viene contención, porque si fuera otra persona que no tiene contención, sería un problema, porque probablemente abandonaría. Yo cuando empecé a estudiar, yo le digo siempre que yo soy alumna de 7, ¿no? Toda la carrera de la licenciatura y todo la hice, tengo un poco más de promedio de 7, pero yo digo que tengo 7, porque en realidad yo trabajaba 9 horas por día, trabajaba de 9 a 18, cursaba de 18 a 23, tenía un hijo y estaba sola con mi casa, así que imagínense que yo nunca leí un libro más de una vez, o sea, nunca, en toda la carrera de la licenciatura no leí un libro más de una vez.
tenía que estudiarlo para aprender a explicarlo, como decía Ale, imagínate que la alegoría de la caverna tiene 200 interpretaciones distintas que uno puede hacer a la luz del texto. Cuando empecé a estudiar Derecho ahora de grande, porque en realidad yo digo, fui víctima de una causa judicial muy grande, y el abogado que yo tenía siempre me decía, te aprendés las leyes más rápido que yo, ¿por qué no estudias Derecho? ¿Por qué no estudias Derecho? Me decía, ¿por qué no estudias Derecho? Y un día, y además, cuando yo hablaba, la gente me decía, ¿sos abogada? Y siempre era una cosa que me pasaba siempre, me pasó siempre, porque además me aprendo todas las leyes, todas las reglamentaciones, todo antes de ir a algún lugar, soy una obse. Entonces mi marido me dice, ¿por qué no estudiás? Y me puse a estudiarlo, ¿no? La segunda materia que fui a rendir la desaprobé. ¿Pero por qué? Porque esto decía Ale, o sea, para mí era imposible explicar cuestiones que tenían que ver con interpretación en un multiple choice. Tuve que reaprender a estudiar para poder aprender de memoria. Entonces me voy poniendo, hago notas marginales de los textos, porque no los puedo leer en la computadora porque me hace mal, mi marido me los imprime y yo los leo, y los escribo todo, como escribo, bueno, todas las cosas, si ustedes ven, todas mis cosas están todas escritas. Hago notas marginales y me tengo que ir anotando de lo que probablemente me pregunten de memoria. Entonces al costado me voy anotando dónde están los conceptos para volver a releerlos, porque seguramente eso me lo van a preguntar de memoria. Entonces, si nosotros vamos a tomar, Sergio, si vas a tomar un múltiple choice o van a tomar un múltiple choice, lo tenés que avisar a la gente desde el principio. La forma de estudiar es 100% diferente. Y podés correr mucho riesgo de que la gente no apruebe, incluso sabiendo. Vivi, ¿querías decir algo que vi que te desmuteaste? No, quería justamente comentar algo de eso, que coincido totalmente en la idea de que enseñar, diríamos, y estudiar para una evaluación de múltiple choice es totalmente distinto, digamos, ¿no? Por ahí a mí me pasó, puedo comentarles, diríamos, ¿no? Bueno, yo doy clase en la facultad y demás, ellos ya había comentado algo de eso, y nos pidieron que demos un módulo es una residencia interdisciplinaria en salud mental. Yo doy políticas sociales, Estado y política social. Y después de dar el módulo, al año siguiente, nos dijeron que elaboremos las preguntas para evaluarlo y con múltiple choice, ¿no? Entonces, la verdad que era una cosa totalmente descontextualizada, que es un poco lo que, digo, para rescatar esto que también decía Roxana. O sea, en mi caso, nosotros en el equipo no enseñamos para múltiple choice. Entonces, digo, realmente era conducirlo, por más que estén acostumbrados y que tenga totalmente marcado el modelo médico hegemónico que tenía que ser, diríamos, pensados de esa manera, todas las materias por igual, a pesar de que nosotros habíamos dado Estado, diríamos, en políticas sociales, nada que ver, digamos, la complejidad de armar las preguntas múltiple choice. Y en esto coincido en esto de que las técnicas, o vamos a decir los tips que me dijeron, dice, bueno, cambiarles unas palabritas en las definiciones para ver que, yo digo yo, pero yo lo mato al estudiante. Si yo a la definición de Estado de un autor, O'Donnell, clásico, le cambio una o dos palabras, por ahí en la interpretación del tipo que leyó, no sé, 100 páginas, la verdad que se perdió esa definición exacta. ¿Sí? Y no tenía que ver para nada con la forma en que nosotros habíamos trabajado de comprender la lógica de las políticas sociales en determinados modelos de Estado, ¿no? Entonces me parece que eso, digo, nos sirve como para ir también charlando y pensando cuándo realmente aplicar determinado método y que ese método de evaluación no puede estar para nada, diríamos, desplazado o desencajado de la forma en que enseñamos, que fuimos, diríamos, paulatinamente brindando algunas herramientas a los estudiantes. Porque si no, justamente ahí es donde después nos quejamos, diríamos, o decimos, ay, ¿por qué no aprobaron? Y porque en realidad nosotros no lo conducimos a que ellos puedan aprobar de esa manera, ¿no? Entonces me parece que a veces muchos de los errores de los docentes es implementar determinados métodos de evaluación que siguen siendo como muy tradicionales, diríamos, cuando en realidad no le brindamos las herramientas para que eso sea. Y eso surge también mucho con el tema de casos. Hay muchas evaluaciones que te plantean, diríamos, que se explique un caso, se trabaje sobre eso, cuando en realidad el docente nunca trabajó sobre casos en el desarrollo de los contenidos. Entonces, digo, ahí hay ejemplos, diríamos, para repensar muchísimo y ver cómo realmente la instancia de evaluación tiene que estar integrada a todo el proceso para que realmente, digamos, sea justo, por así decirlo, en eso para
para los estudiantes, sino es como que realmente hay un desfasaje muy importante en cómo se implementa eso, ¿no? Y todavía para mí es un error que seguimos arrastrando en muchísimos espacios educativos, institucionales, formales, sobre todo. Bueno, los cursos del INAP son todos así, múltiple choice para poder aprobar, o para dar los exámenes, ¿no? Sí. Tiene Sí, esa eso metodología. lo vi. Es muy importante pensar, y además la instancia del multiple choice genera un estrés, que por ahí, si vos tenés un proceso más lindo, lo podés llevar la evaluación de una manera que sea menos estresante. Si vos a lo largo de... Si a ustedes los hubieran dejado, Vivi, probablemente a lo largo de la cursada les hubieran propuesto a quienes estaban estudiando esa carrera que piensen una política social orientada hacia la profesión que estaban por adquirir, o que analicen alguna política pública orientada hacia el tema que ellos estaban tratando, y seguramente lo harían con más alegría o con más herramientas que pensar en un multiple choice. Un multiple choice es traicionero, te sirve en algunas instancias, y sobre todo en aquellas donde no tuviste, por ejemplo, nosotros para cuando tomábamos los exámenes para que la gente pase a planta, a mí me tocó, yo armé todos los concursos que fueron para el pase a planta de la gente de, ¿saben los que son los hogares, las residencias geriátricas en la ciudad, que son de la ciudad? Bueno, hay 4 que son de la ciudad, 2 quedan en la ciudad, una queda en Necochea y otra queda en Ituzaingó. Pero había enfermeros, médicos, distintos especialistas que trabajaban ahí hace 18, 20 años y todavía seguían siendo contratados. Entonces se hizo el concurso. Claro, nosotros, obviamente que para el que hacía, eran abiertos, porque siempre por ley, y en esto los abogados me pueden acompañar, los concursos siempre son abiertos. Lo que uno puede hacer es ponderar un puntaje especial al que tiene X, por los años de trayectoria, darles un plus adicional de puntaje para que haga la diferencia, pero que tiene que pasar por todo el mismo proceso que las otras personas. Lo cual es muchas veces muy injusto, ¿no? Pero bueno, pero los exámenes estaban hechos de tal forma que ellos con su práctica cotidiana puedan responder las preguntas. No eran preguntas que tenían palabras que los complicaban, o era tomar la atención, o era sacar sangre, o era qué pasa si tal cosa, pero todo cosas muy cotidianas. Igual así y todo fue una situación muy frustrante para ellos, el estresazo de tener que ir a los exámenes y todo ese tipo de cuestiones. En esos casos no tenés muchas opciones, porque en realidad si no tendrías que hacer un concurso donde, además ellos tenían instancias de entrevistas orales con profesionales, pero siempre en las entrevistas orales ustedes saben que tienen mucha subjetividad también. Entonces, por ahí eso, si juntos iban, le analizaban el CV, los profesionales que habíamos armado, el equipo de profesionales que habían armado, le veían el CV, veían si habían hecho capacitaciones a lo largo de su profesión, la verdad es que la mayoría habían hecho hasta posgrados y otras carreras y un montón de cosas para complementar la carrera de base, digamos. Entonces le ponían, si tenían posgrado, habían hecho una tabla, y eso era transparente, porque decía, si hizo posgrados de más de 2 años, tantos puntos, si hizo posgrado de 1 punto, como una lista con una escala bien numerada de lo que se iba a evaluar. Después tenían que hacer el multiple choice, después tenían una entrevista personal, y todo eso le iba generando un ranking de puntaje. Entonces, todo eso generaba un puntaje, y los que llegaban, supongamos, había 30 cargos concursados, entraban los primeros 30. Era una cuestión así. Igual nadie de los que, por lo menos en la época que estuve yo, nadie de los que estaba trabajando se había quedado afuera, porque en realidad las preguntas eran bastante sencillas y además tenían un puntaje adicional de, creo que eran 5 puntos por haber estado había como 2 ponderajes separados, uno por estar en la administración pública de la ciudad hacía tanto cantidad de años, y otro por estar en ese mismo lugar por el cual quería concursar.
porque algunos querían aprovechar para cambiar de lugar, entonces eso también generaba otro movimiento y otro problema. En esos casos donde no tenés una interacción, vos no tuviste 20 años con esa persona, no les diste cursos de capacitación, no los acompañaste, es medio difícil evaluarlo de otra forma. Eso era digamos, un mix de instrumentos que más o menos parecía ser objetivo, con todo. Marisa dice, recuerdo cada paso. Sí, Marisa, ¿te acordás cuando llegaron todos borrachos a la evaluación? Nos pasó una vez que llegaron todos alcoholizados. Todos. Todos. No pasa nada, Male, bienvenida. Marisa trabajaba conmigo en esa época y tuvimos una experiencia muy linda. Y además, todo como es el Estado, ¿no? Porque esto lo cuento como una anécdota, pero hace el trabajo del docente también. Cuando con Marisa empezamos a hacer, sí, dice Marisa, cuando empezamos a hacer ese trabajo, me dijeron, hay que hacer los concursos, ok, pero no tengo espacio físico para que lo hagas. Tuve que conseguir un lugar prestado. No tenemos computadoras, conseguí 3 prestadas. No tenemos, ¿te acordás, Mari? No tenemos, no tenemos mucha plata para el jurado. Conseguimos jurado que nos haga la gauchada por el bronce. No tenemos aulas para tomarle los exámenes. Estamos hablando de la ciudad, no estamos hablando de una provincia pobre. No tenemos aula para tomar, hice un acuerdo con la UAI y me prestaron todas sus aulas. No tenemos, no. La verdad es que a veces los docentes también tienen que hacer un remar en dulce de leche que es importante. Importante. Y eso que estamos hablando de la ciudad más rica que tiene el país. Y sí, consigue todo. Sí, menos mal que uno tiene amigos para manguear, ¿no, Mari? Porque si no, es todo. A mí me volvía loca la idea de pensar esa gente de hace 18 años, estando trabajando en el mismo lugar y que no tengan la tranquilidad de la estabilidad, me volvía loca. Entonces salimos a conseguir todo porque no podíamos no hacerlo. Pero lo que quería decir, perdón que hablé tanto, pero está bueno que ustedes conozcan algunas cosas de algunos procesos. Lo que quería decir es que, ojo, Sergio, con el proceso, porque por ahí vos crees que esa es una forma buena, pero si todas las clases, ustedes tienen debates, por ejemplo, si todas las clases ustedes van avanzando en algún trabajo y todo, por ahí no es la modalidad de evaluación más adecuada para el grupo. Eso lo van a tener que evaluar ustedes. Una cosa, hola a todos y a todas, una cosa que me quedo pensando, escuchándola a Viviana y sobre todo pensando en una experiencia propia de desarrollo de una instancia de formación y una tecnicatura virtual, es que la modalidad de evaluación, además de considerar digamos, el tipo de proceso pedagógico que tratamos de impulsar, no puede ser pensada fuera como de los contextos institucionales en los que se dicta esa capacitación y se pide. Nosotros, por ejemplo, esto que planteaba Viviana, nos pidieron esta capacitación, la trabajamos de un modo y luego la forma de evaluación no tuvo nada que ver. Nos sucedió lo mismo con la tecnicatura, que alentábamos determinados procesos y formas de construcción de conocimiento, de evaluación, de participación. Sin embargo, por cuestiones de la acreditación universitaria y por las normas de los exámenes, había determinadas pautas que cumplir que en general no se condecían del todo con el tipo de proceso que estábamos llevando adelante, y eso nos obligó a repensar las formas de evaluación e incluso de dictado de las clases en este marco de tensión que permitiera respetar lo que estábamos queriendo proponer, pero por el otro lado también considerar pautas de organización y de cumplimiento que tienen distintos contextos institucionales en los que trabajamos. Con esto lo que me lleva a reflexionar que tanto la planificación de todo el proceso como las instancias de evaluación siempre tienen que tener en cuenta no solo a nosotros como docentes y a nuestros alumnos, sino también el contexto y los requerimientos del espacio institucional o de los contextos en los que estamos desarrollando estas instancias de capacitación. Es un proceso en ese sentido menos autónomo, de alguna manera, de nuestra propia idea o de la idea del equipo docente respecto del proceso de formación y de evaluación. Nada, una reflexión escuchando
el Muy intercambio. interesante lo que decís. Muchas veces las instituciones son las que ponen las reglas de evaluación. En esto, por ejemplo, cuando muchas de las asignaturas de la Asociación Argentina de Publicidad, cuando tenía su instituto, muchas de las asignaturas obligaban a los docentes sí o sí a trabajar con portfolios. Y muchos de los docentes no tenían herramientas para poder trabajarlo, porque el portfolio no es solo ir guardando en una carpeta los avances de los trabajos, sino hacer una autoevaluación sobre los avances y después una autoevaluación y una evaluación con el docente, ¿no? Esa reciprocidad de decir juntos, de sentarse con la carpeta, vos veías todos los estudiantes en fila, sentarse con la carpeta con el profesor y decir, este es mi mejor trabajo, este es mi peor trabajo, y por qué, y explicarlo, y toda esa evaluación que se hace en conjunto. Pero algunas instituciones, como vos muy bien decís, ponen las reglas de evaluación, claramente. También hay, y en esto hemos aprendido los docentes, a que también hay un margen entre lo que nos obligan a hacer o nos piden hacer y lo que nosotros podemos hacer. Y ahí está la diferencia de una vez que hablábamos, no me acuerdo en cuál clase, pero una vez hablábamos de la diferencia entre lo que uno hace obligatoriamente y lo que podemos aportar. Porque, supongamos, hay lugares donde dicen, hay que tener, por ejemplo, 3 evaluaciones escritas sí o sí, ¿no? Entonces, 3 instancias por escrito sí o sí. Pero nosotros podríamos, claramente con la evaluación que usamos nosotros mismos en este curso, podríamos tener de esos 4 trabajos, decir, es el primero, el tercero y el último son las 3 entregas que yo voy a formalizar en el instituto, en este caso, ¿no? Supongamos. Entonces, uno tiene, ahí está también la astucia de uno en ver cómo cumple con esa norma, pero sin dejar de hacer lo que tenía ganas o pensado hacer, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Nosotros, por ejemplo, ¿cuál es la obligación que nos pone el ministerio con relación a ustedes? Sin ir más lejos. Nosotros tenemos la obligación de subir una clase por semana, de subir la bibliografía y de una evaluación final. Ahora, nosotros tenemos una cosa totalmente diferente a eso. Tenemos clases todas las semanas, decidimos usar el Zoom, fuimos haciendo trabajos prácticos, nos mandamos WhatsApp. En el otro grupo de lectura comprensiva tenemos un grupo de WhatsApp entre todos los alumnos, entonces vamos subiendo cosas. O sea, vamos elaborando herramientas. Ahora, uno puede cumplir con la consigna de la institución sin dejar de respetar la consigna de la institución y después sumarle o darle la vuelta de rosca a eso para que sea más llevadero. No solo para que la pasemos mejor todos, sino también para que el proceso de lo que uno considera que es un mejor proceso de aprendizaje. Si yo les subiera las mismas clases que les subo, con la misma bibliografía, y ustedes tienen que hacer solos el trabajo práctico, probablemente los resultados en algunos hubiesen sido los mismos y en otros hubieran quedado muy atrás, ¿sí? Porque en realidad estas clases lo que hicieron fue potenciar también al aprendizaje de los que no tenían herramientas pedagógicas, ¿sí? O sea, yo no me la imagino, no sé, si Pau, estás a Paola o a Quique o a Marisa haciendo el trabajo solos, si no hubiesen en el medio tenido toda esta retroalimentación con ustedes. Sí, Roxana, totalmente. La verdad que fue de muchísima ayuda, y es más, incentivé a mis compañeras a hacer la otra capacitación justamente por eso, y ellas se animaron a hacer porque iba a tener el acompañamiento del docente, y así se animaron y optaron por el sí, ¿no? Claro, lo que digo es, muchas instituciones tienen lo que Eleonora creo que hablaba, ¿no? Lo que Eleonora decía de que te imponen algunas reglas, que está bien, las instituciones imponen algunas reglas, pero por ejemplo, seguramente a nosotros, a Seba, a Alejandro, los que estén dando clase formal ahora, le van a pedir alguna evaluación del grupo ahora a fin de año, y seguramente van a hacer una mejor el año próximo. Ah, ahí estás con eso, ¿viste? Seguramente harán una mejor Perfecto, Leonora, sí. Eso es lo que interpreté. Pero por eso hay que ser... ¿Qué les pido yo para la entrega final del trabajo, ¿no?
les pido que piensen, cada uno con el curso, porque son los cursos muy diferentes los que pensaron todos, que piensen, ¿qué batería de instrumentos utilizarían para llegar al mejor resultado con su evaluación? Entonces, que ustedes puedan decir, para llevar adelante el diagnóstico del grupo voy a usar una guía de preguntas, voy a usar un cuestionario, voy a usar, si fuera muy técnico, por ejemplo, Quique los pondría a cocinar por primera vez solos y iría a ver cómo cocinan, ¿no? No los hagas, Patri, levantar una pared solos la primera vez, porque a ver si tenemos algún herido. Pero para cocinar no es tan grave, si el pan no sale rico, lo comeremos igual, lo haremos tostada con aceite y especias, pero por ahí podrías pensarlo de esa manera. O sea, ¿cuál es la estrategia que van a usar para diagnosticar al grupo con los instrumentos que tienen en ese textito corto? ¿Cuál es el proceso? Porque si hay algo que aprendimos es que vamos a evaluar procesos, si tenemos tiempo, y no, como decía, si es un curso corto, como decía Seba, bueno, pensar cómo evaluamos ese curso cortito, si es el corto, nadie planteó un curso corto igual acá en el trabajo que presentaron. Pero si fuera un curso corto seguramente sería de otra manera. Por ahí puede ser con una guía de preguntas, un debate que termine en una guía de preguntas casi invisible, diríamos, Eva, un estar viendo la evaluación del grupo sin decirles que lo estamos evaluando, pues no se van a asustar, pero buscar en el inicio, en el proceso, si tienen alguna clase en especial, en esa clase especial diferente, si quieren poner alguna evaluación, y cómo va a ser el cierre de ese proceso en la evaluación, ¿no? Entonces, puede ser con la elaboración de un trabajo práctico final, como hacen ustedes. Nuestro cierre es con el trabajo práctico final que hicieron ustedes, pero pueden elegir cualquier otro, ¿no? Yo no recomiendo las pruebas objetivas como cierre, pero depende cuál sea el proceso que hayan ido trabajando clase a clase. A veces las entrevistas orales también son lindas. ¿Qué dice? Evaluar las habilidades en primera instancia. No entendí lo que decís, Quique. ¿Me lo decís oralmente? No entiendo la pregunta. Hola, ¿me escuchás? Sí, Quique, te escucho. Bueno, si es que para evaluar, ya que como vos decís, primero evaluamos quién cocina bien, quién tiene más practicidad, yo digo, evaluar primero la habilidad y después el conocimiento. Cuando evaluás al principio, para diagnosticar, lo que evaluás son los conocimientos previos. Entonces lo que vas a saber es el punto de partida de cada uno en el grupo. Ahí no puedes evaluar otra cosa que no sean los conocimientos previos. Porque en realidad vos hasta ese momento no les diste nada. De hecho, inclusive, disculpame que ahí, Quique y Rosy, por ahí podés aplicar alguna técnica que no tenga que ver con la práctica y sí con la teoría. Por ahí preguntar cómo harías un pan. Explícame cómo harías un pan. Que lo escribas a tu manera, con tus palabras, cómo harías un pan. Como ahí sería, creo que un arranque buenísimo. Puede ser, con sus palabras. Como decía Seba, puede ser oral, con esa pregunta que parece hasta... Esa pregunta te acompaña, esa pregunta no te condiciona, esa pregunta no te, como decía Pastora antes, no te presiona. Esa pregunta es amigable. ¿Y vos cómo harías un pan? Y podés tener incluso una lista de cotejo de a ver si tiene idea, de nociones. ¿Qué dice Marisa? Una entrevista, ¿cómo la haría? Con una guía de preguntas, como decía Seba, bueno, ¿cómo elaborarías el pan? Y ¿cuánto le pondrías de sal? No sé, digo, pensando en aspectos que tengan que ver con... Lo podés hacer oral, lo podés hacer en un cuestionario escrito. Lo que tiene el cuestionario escrito es que pierde este contacto de lo amigable, como decía Seba, ¿no? Seba te pone cara de bueno y te dice, ¿vos cómo harías el pan? Contame, ¿y vos hacés pan? ¿Hiciste pan alguna vez? Y vos vas teniendo toda una lista, que la podés tener incluso en papel, y tenerla frente a vos, y decir, ¿y vos cómo harías un pan? En cambio, si vos le das a una persona
un papel y le decís, poneme, ¿cómo harías el pan? Y yo me muero de miedo, chicos, yo no se los escribo. Yo no se los escribo, la verdad. Si mi nutricionista me dice cómo hacer las tostadas, estoy desaprobada, porque no lo escribiría, porque ya no me aprobaría cómo hago las tostadas. Pero uno cuando hace el diagnóstico, Mari, lo que vos me preguntabas, la entrevista uno la puede hacer con, bueno, ¿cuáles son los aspectos que vos querés evaluar? Por ejemplo, sobre el hacer el pan. ¿Tiene noción tiene noción de cómo mezclar? Bien. Entonces, ¿cómo uno puede ir pensando? Preguntas amigables, como decía Seba, vieron con cara de bueno, incluso lo dijo, para que el otro no se sienta intimidado. Porque si uno le dice por escrito, ¿cómo haces el pan? Y yo la verdad es que uno hasta le daría vergüenza a alguien decir nunca hice nada. Entonces, el cómo uno elige la forma de evaluar, por eso decíamos, todo el tiempo uno tiene que intentar de que el otro no se sienta evaluado todo el tiempo, aunque está evaluado todo el tiempo. O sea, porque uno hace evaluación todo el tiempo. Si uno tendría que pensar, por ejemplo, en la cocina, Kike, Marisa y Yoli, uno tendría que pensar en la cocina, uno piensa, bueno, por ejemplo, ¿qué cuidados tenemos que tener a la hora de cocinar para adultos mayores? Y bueno, tener cuidado con la sal, ponerle menos sal, utilizar más orégano, bueno, todas las especias. Yo soy muy mala en la cocina, pero cocino igual. Especias y todo eso para ponerle menos sal. Bueno, listo, que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces ir haciéndolo más amigable. Cuando uno lo hace más amigable, no parece una evaluación, porque la evaluación siempre está pensada, me muero de amor por ese niño. La evaluación siempre está pensada como si fuera algo torturante, ¿no? Un decir, aprobé, no aprobé, una cuestión, no, Flavia me hace así con la cabeza, una cuestión de lo superé, no lo superé. Y en cambio, si uno pregunta, ¿y cómo harías el pan? Y bueno, lo haría de tal forma, uno ya puede hacer un diagnóstico de los conocimientos previos, y eso es una evaluación. Uno puede sentarse uno por uno y preguntarle, bueno, ¿y qué noción tenés? ¿Y cocinaste alguna vez? ¿Y qué te gusta hacer? Imagínense lo que yo podría hacer en un curso de repostería, un desastre. Pero un curso de cocina de bueno. Entonces, para cada una de las cosas que ustedes fueron pensando, Patri, por ejemplo, bueno, ¿trabajaste en la construcción alguna vez? ¿Fuiste ayudante de construcción? ¿Pintaste una pared alguna vez? Bueno, ir poniendo cara de buenos, como decía Seba recién, y preguntando ese tipo de cosas en un diagnóstico vienen muy bien. Uno puede hacer lo mismo por escrito, y sobre todo a veces hay grupos que son muy grandes. Porque también, sí, hay que tener en cuenta, como decía Seba, que a veces uno tiene pocos días, a veces también hay que tener en cuenta que los grupos son muy grandes. Por ejemplo, yo veo las chicas que dan Ley Micaela, y los grupos son muy grandes, los grupos son de 120, 130, 140 personas. Sería inimaginable pensar un seguimiento tan personalizado, una evaluación tan personalizada, en grupos tan grandes, ¿no? Entonces, Patri, ¿vos lo cursaste al mismo tiempo que yo o Pau? Las dos están, ¿no? Nosotros nos encontramos... Yo lo cursé el año pasado. Ah, Pau, vos sí estás en mi grupo. Yo lo cursé... sí, hola. Estás en el mío, Hola, Pau, ¿no? ¿se escucha? Sí, vale. Perdón, no, yo quería decir, yo también lo hice, el de Ley Micaela el año pasado, la diplomatura que duró casi todo el año, y las evaluaciones que se hacían a través de la plataforma, Formate en Red, que eran tipo multiple choice, era, nada, muy intuitivo, lo podés repetir 3 veces, aparte del examen, como no tenía mucha profundidad tampoco el análisis que terminábamos haciendo. Obviamente que había soporte de cada tema en PowerPoint, las compañeras que estaban llevando adelante la capacitación lo hacían, nada, muy completo todo, pero es muy difícil, es cierto, cuando éramos muchísimos, era virtual por eso, porque éramos como 200, y era imposible. Había algunos encuentros presenciales que no eran obligatorios, pero tampoco ir era productivo en ese sentido, porque seguíamos siendo un montón.
Y lo otro que quería decir, que te escuchaba recién pero no te quería interrumpir, es esto de cómo se confunde la evaluación con el examen. Esto de sentirse examinado, examinada todo el tiempo, y cómo también está bueno poner en discusión eso, para que quienes también asisten a capacitaciones o a talleres o a cursos, hoy que hay otra perspectiva de la educación, bueno, quienes son docentes lo tienen mucho más claro, que hay otra perspectiva de la educación hoy, de la asimetría, etcétera, incluso lo que estamos viendo en este curso, y que está bueno que también quienes asisten también problematicen que la evaluación no es el examen, y que la evaluación es permanente, porque quien capacita necesita estar evaluándose a sí mismo también, o a sí misma, no solamente lo que sucede en el taller concretamente, o si los conocimientos se transmiten o no. Eso. Gracias, Male. ¿Alguien quiere decir algo? No, una cosita, Rosana. Sí, Bueno, yo con el tema de la ley Micaela hice virtualmente hace poquito que la terminé el curso y siempre las modalidades así de evaluación con actividades de reflexión sobre cada temática. Digo, debe ser también, como decís vos, por la cantidad de alumnos que tenían, capaz que se logró esa evaluación con un método, con la actividad de reflexión, eran 3 actividades de reflexión y después una actividad final que era explicar cómo abordaría una situación real dentro de la oficina donde estábamos, que era explicar eso, así que fue bastante también. Sí, lo que digo es que a veces uno se imagina, cuando piensa un curso, una modalidad de evaluación con mucho seguimiento, y si tenés 130, 140 alumnos, no es una crítica al equipo que da, se entiende, ¿no? No es una crítica al equipo que da la asignatura, sino pensar que es imposible pensar otra estrategia de evaluación más personalizada cuando el grupo es tan grande. A eso me refiero, que a veces uno está pensando en grupos de 20, 30, bueno, nosotros inicialmente éramos 40 y algo. Creo que todos los trabajos los presentaron 29, 30, calculo que va a ser el número final que cerraremos del curso, pero a veces, por eso digo, a veces es difícil cuando en un aula tenés 140 personas, pensar algo tan personalizado, y sí o sí tenés que ir a algo más, a un documento escrito, como decía Sergio al final, uno tiene que, justo yo tuve que hacer mi trabajo práctico de ley Micaela cuando estaba en lo peor de mi coronavirus, así que lo mandé, me lo desaprobaron, les cuento para que no se frustren ustedes si les aprueban algo, me lo desaprobaron y lo tuve que volver a hacer, que todavía no estaba recuperada tampoco, así que por ahí me lo vuelven a volver a hacer, pero es muy difícil un acompañamiento 1 a 1 cuando uno tiene un grupo tan grande. O sea, ahí hay que sí o sí pensar otra estrategia. La que pensaron las chicas es muy buena, esto que todas las clases, como decía Sergio, se debate en los temas y se hace un lindo debate. En los debates todavía me sentía bien, después cuando no me sentí bien fue cuando tuve que entrar al trabajo final. Pero supongamos que haya un seguimiento 1 a 1, supongamos que uno de ustedes se enferma, yo voy a saber que, por ejemplo, Rosana, que hoy está más callada, es porque se siente mal. Entonces, en realidad, sí, ya sé que te tenías que retirar. Uno puede hacer un seguimiento personalizado porque ustedes son un grupo chico. Entonces yo puedo saber que si Rosana hoy no me conviene que Rosana me entregue el trabajo práctico. Me conviene que me lo entregue dentro de 2 semanas cuando se sienta mejor, o dentro de 1 semana cuando se sienta mejor. Eso te permite el 1 a 1, ¿no? Este 1 a 1 que tenemos nosotros. Pero cuando vos tenés 140, 150, 200, es imposible que vos tengas este 1 a 1. Porque por más que un alumno te escriba y te diga, mire, profe, que estoy con coronavirus, acá apenas me puedo mover, el profe no te conoce, no sabe si es verdad que vos tenés coronavirus, si no tenés ganas de hacer el trabajo, si no le prestaste atención en todas las clases. Hay un montón de elementos que no lo sabe el profe y no tiene por qué saberlo. Tiene que decir, bueno, la fecha máxima de plazo para entregarlo es tal, te contesta como me contestaron a mí. Pero con esto que se entienda, que no estoy criticando a las chicas, lo que digo es que a veces, como decía Eleonora, es la institución la que te da ciertas características para tu grupo, ¿no? Y cómo te acomodas a eso. Antes de que se me vaya Ro, porque ya se me fue Pastora y no quería que se vayan todos, digo algo de la semana que viene y después seguimos. La semana que viene mi idea es que nos juntemos a la hora de siempre y que hagamos un cierre.
que cada uno de ustedes pueda hacer una autoevaluación de lo que aprendieron. No todos obligatoriamente, el que tenga ganas de hablar, el que tenga ganas de contar cómo fue su proceso y de qué se trata su trabajo, ¿sí? Y obviamente que se van a aceptar ese día sugerencias, críticas y cuestiones que permitan mejorar el curso para los que vengan después. Y les aviso que la semana que viene empieza un curso de aprendizajes cooperativos. No sé si les llegó el broadcast. Que es solo aprendizaje cooperativo, lo que dieron las chicas la semana pasada. Son 4 clases solo sobre ese tema. O sea, son 4 clases donde profundizamos los métodos. Si no lo tienen, me mandan un mail, un mensaje o un algo, porque calculo que este jueves cerrará la inscripción. Estamos a martes, así que si lo quieren hacer y no... ¿Qué no me hacías? Que no me llegó. Ah, bueno, entonces cualquier cosa me lo piden y se los mando, si alguien Por está interesado favor. en hacerlo, antes que me olvide. Empieza la semana que viene, serán los jueves a la mañana, porque los martes la semana que viene todavía lo tenemos ocupado, así que serán los jueves a la mañana, que tendremos 4 jornadas. Ahí ya, Eleonora tampoco te llegó. Bueno, dale, entonces mandame un mail, un mensajito, algo, y yo te lo voy a llevar si te interesa. Hasta acá estamos. ¿Quién habló? No, digo que a mí tampoco me llegó. No, lo mandaron hace un tiempo y después no lo volví a ver. Yo creo que las chicas habrán esperado para volver a lanzarlo, a ver si yo estaba mejor o no mejoraba o mejoraba, porque estaba justo, cuando tenían que hacer la publicidad, justo era cuando yo estaba mal, así que habrán esperado por las dudas. Pero el aula ya me la habilitaron, así que ya va a empezar en fecha. Sí, mandaron otros cursos, pero no justamente ese. Bueno, Betty, después avísame si querés hacerlo y yo te lo mando el link para que te puedas inscribir. Bueno. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen dudas en cómo aplicar esto para sus trabajos? Sergio se está por desmutear. Sergio. Sí, digo, en verdad es como que recibí más orientación, pues, a ver, en esta última parte, ¿no? Yo cuando leí modelos de evaluación, esta fue la modelo de evaluación y técnica de instrumento, es la parte que más me costó como enfocarme, ¿no? Ahora tengo un panorama, creo que mejor orientado, eso es nada más. Bueno, igual, Sergio, a vos estás usando el curso para otra orientación más, además de para el trabajo, lo estás usando para lo que tenés que implementarlo ahora con estos cursos nuevos que vas a hacer parte como tutor. Entonces, si necesitas ahí algún acompañamiento, avísame, que podemos pensar juntos un instrumento para lo que estás haciendo. Y nosotros dimos un curso que no sé si alguno de ustedes, creo que Andrea está conectada, sí, creo que Andrea lo hizo sobre sistemas de tutorías para el ministerio, lo dimos hace poco. Flavia, ¿vos lo hiciste? Sí, Flavia también lo hizo. Si necesitas herramientas sobre cómo ser tutor y todo eso, te puedo mandar la bibliografía que usamos con las chicas en el curso. Perfecto, gracias. Creo que estuvo Flavia y Andrés, si no me falla la memoria. Vos, Patri, no estuviste en el de tutorías. Sí, pero no en este último, no, en el anterior. En uno anterior, pero sí lo hice el de tutoría. ¿Pero lo hiciste conmigo o no? No. ¿El de tutorías lo vas a volver a dar? Probablemente en noviembre. O mediados de octubre, depende de lo que me digan, viste que siempre... en realidad lo que nosotros hicimos fue ofrecer cursos y nos puso el ministerio fechas. Y después algunos los repetimos. Este, por ejemplo, es repetido porque ya lo habíamos dado presencial. Y el de aprendizajes cooperativos es repetido porque ya lo dimos hace poco. Que no sé quién lo cursó, creo que Andrea. Yo participé de ese, del de aprendizajes cooperativos. Estuviste, claro. Sí, bueno, sí. Por eso, y el de tutorías me interesa. El de tutorías ahora le voy a decir a las chicas que tenemos público demandante. Esto es oferta y demanda.
¿Qué es, Sol? Acá ya tenés 2. Somos 2, decirle. Sí, obvio. El alumno más lindo. ¿Alguna duda o hasta acá estamos? ¿Dudas, comentarios, algo? Seba, Santi. No, ninguna. Ninguna. Claro, todo. Seguro cuando hagamos en la clase que viene, cuando entreguemos los trabajos, ahí van a salir algunas dudas. Esperen, no se vayan, que están tocando el timbre, pero no espero a nadie, a ver. Hola. ¿Me esperas un segundo que termino las clases? Dame un segundo. Esto es televisión en vivo, ¿vieron? Siempre, aunque no espere a alguien, va a llegar alguien cuando estoy dando clases. Por ahí estoy todo el día y no suena el timbre en todo el día. Eso nos debe pasar a todos. Bueno, ¿dudas, Quique? ¿Estás bien para el trabajo? Bien. Flavia. Los demás, Ale, no, Ale, Seba. Las chicas que no me ven, que no las veo. Perfecto. Sandri, bien. Leonora, Pau. Bien. Cualquier cosa me vuelven a preguntar, ¿sí? Nos vemos el martes. Prepárense. Tranquila que los te voy a- vamos a molestar si hay dudas. Dale, Si hay Quique. dudas, te molesto. No, no es molestia, dale. Te mando un beso, cuídense. Buena semana. Gracias. Chao, Vivi. Chao, Adiós, chao. chao, compañeros. Buena semana. Buena semana a todos.